Pues vamos a comenzar la clase. El sílabo, como lo tengo en la otra computadora que le digo que hoy me hablaron unos amigos y me dijeron, vente porque te tenemos un regalo del Día de los Amigos y me Ajá. regalaron una computadora nueva, ¿no? Y y la estoy estrenando Ah, qué y bueno. entonces aquí pues, nada más tengo las diapositivas, pero el sílabo está en la otra computadora. Luego lo subo a la plataforma Sí, sí, sí. de Teams y para que lo revise, hermano, y ya la siguiente clase le damos una leída. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, sí, está compartiendo. Ok, entonces hoy vamos a iniciar con esta, con la materia pues es profetas. Ujú. Y sin más preámbulo, porque ya nos conocemos, vamos a recordar justamente la división dentro de la Biblia hebrea, porque esta pues es distinta al modo como nosotros dividimos nuestro estudio de la Biblia, ¿no? Ujú. Claramente el Antiguo Testamento nosotros lo dividimos en Pentateuco, también llamado Torah, ujú, o la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego decimos, pues están los libros históricos, comenzando con Josué, Jueces, Reyes, eh, Samuel, Reyes y Crónicas, ¿no? Ujú. Luego hablamos de los profetas, unos mayores y otros menores, Ahí. y después hablamos también de los libros sapienciales, ¿no? Y por otra parte, los poéticos, ¿no? Así dividimos, digamos, el, el Antiguo Testamento. Pero la Biblia hebrea divide los libros del Antiguo Testamento de un modo distinto a como nosotros solemos dividirlos. ¿Sí? Los judíos la dividen así. Primero está la Torah, ¿sí? Que una traducción de Torah, pues, solemos traducirla por ley, pero los judíos, los hebreos no entendían ley en un sentido jurídico como el que nosotros le damos. Cuando nosotros pensamos en la ley, pues pensamos en una cuestión legal o legaloide de, de leyes, ¿no? Y más bien Torah en hebreo significa enseñanza o instrucción. Así deberíamos traducir Torah y muy pocas veces como ley en sentido jurídico, como un conjunto de normas, ¿No? ¿no? Sí. Luego, la siguiente división eh, son los Bien. Nevi'im en plural. En singular, profeta en hebreo es Naví, pero ya en plural sería Nevi'im, profetas. Y esta segunda parte de la Biblia hebrea, los judíos dividen a los profetas anteriores y profetas posteriores, ¿no? De tal manera que en el pensamiento hebreo, el libro de Josué está dentro de los profetas. Para los judíos, un libro como Josué no es un libro histórico, sino un libro profético y pertenece a los profetas anteriores. Eso ya eh, está haciendo una clara distinción del modo como nosotros solemos acercarnos, ¿no? A los, a
a un libro como el de Josué, que sería un libro histórico para nosotros, pero para los judíos sería un libro profético. Y en tercer y último lugar están lo que se llama Ketubim, que son los escritos. Todo lo que no está dentro de la Torah y Nevi'im son los escritos, y ahí tenemos, por ejemplo, a un libro que para nosotros sería histórico como Crónicas, está entre los Ketubim, o el libro de los Salmos, que para nosotros es un libro poético, está en los escritos, o un libro como Proverbios, que igual, o como Job, que para nosotros son libros poéticos, para un judío son los escritos. Y de esta triple división, ¿no? Torah, Nevi'im y Ketuvim, tenemos el acrónimo Tanakh. Ajá. Y así es como los judíos denominan a sus escrituras, Tanakh, ¿ah? Por esa triple división. Y por ejemplo, en esta cita de Mateo 23:35, cuando Jesús dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús está con esta cita haciendo referencia a la totalidad del Antiguo Testamento, porque está hablando de la sangre de Abel, que aparece en el libro de Génesis, Génesis 4, y la sangre de Zacarías, que aparece en el libro de Crónicas. Y entonces es también muy interesante notar que el Antiguo Testamento se cierra con el segundo libro de las Crónicas y no con el canon que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, porque en nuestro canon, nuestra Biblia se cierra con el dodecaprofetón, con los 12 profetas menores, y especialmente con el último de ellos, con el 12º, que es Malaquías, y termina con una maldición. Entonces, en una ocasión, un estudiante de teología estaba predicando, estaba muy enjuntioso predicando y dice, hermanos, el Antiguo Testamento termina con una maldición y lleva a la iglesia a la lectura de Malaquías, ¿no? Y, y al final de su predicación, al final del culto, yo me acerqué a él y le dije, la, la enseñanza que acabas de dar es imprecisa, porque el Antiguo Testamento en el canon que nosotros tenemos, en efecto, termina con Malaquías, pero en una Biblia hebrea, el Tanakh va a terminar con Segunda de Crónicas, y más bien Segundo de Crónicas va a terminar con una, con la esperanza del regreso del pueblo de Israel que está en el exilio hacia Jerusalén para reconstruirla, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando aquí habla Jesús de la sangre de Zacarías, está haciendo alusión a Segunda de Crónicas 24, 20 y 21, justamente con el último libro con el que se cierra la Tanaj. Y dice así Segunda de Crónicas 24, Segunda de Crónicas 24, 20 al 21 dice así. Entonces
el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Jodiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y el versículo 21 está describiendo lo que Jesús está enseñando aquí. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, aquí, a partir de esta cita de Mateo 23:35, encontramos que el Antiguo Testamento va de Génesis a Segundo de Crónicas. ¿Sí? Y entonces, a veces, en el Nuevo Testamento se habla de la ley, de los profetas y los salmos para hablar de esta triple división, porque los salmos es el libro más extenso de los llamados Ketubim, de los escritos. O a veces, como en el caso de Mateo 5:17, que Mateo 5:17, cuando Jesús habla de que él no ha venido a contravenir la ley, dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. A veces, para referirse a la totalidad del Antiguo Testamento, se hablaba nada más de las dos primeras secciones, la ley y los profetas. Entonces, es por eso muy importante que nosotros sepamos distinguir la división de la Biblia hebrea, porque eso nos va a ayudar a entender que el profetismo en el Antiguo Testamento arranca desde el libro de Josué y no en el modo como nosotros solemos dividir la Biblia entre los profetas mayores y los profetas menores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna precisión? Es interesante cómo está compuesta la Biblia judía, ¿no? Porque normalmente en los seminarios acá de este lado nos enseñan así como lo mencioné en algún momento. El Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Y en cuanto a la ley, ¿no? Sí, normalmente en los círculos pentecostales siempre se maneja mucho la ley de Dios. Ajá, pero en un sentido jurídico, legal. Sentido jurídico, sí. David Félix creo que nos puede decir mejor porque él es más pentecostal que yo. A ver, David, ¿qué por alusiones personales, qué puedes decir, hermano? No te escuchamos, aunque abriste el micrófono, pero no te escuchamos. Pues que me rehúso a ser pentecostal. ¿Te rehusas a ser pentecostal? Como yo tenía un Visión. alumno que venía del pentecostalismo y luego de que le di Ahí clases me- de teología reformada, decía, yo soy pentecostal reformado, no sé si tú seas pentecostal, pero deformado. algo así, yo creo, profe. Se escucha muy, muy cortado, seguro será porque estás en el celular. Muy Sí, bien. y sigo teniendo problemas con el internet, pero Por eso estoy grabando la clase para que cuando de repente te suceda esto, puedas ver
la clase. Y yo creo que la clase ya no la vamos a hacer en la plataforma del Classroom. En el Classroom van a estar las tareas que voy a dejar. Sí, sí vamos a utilizar esa plataforma, pero para tareas y para los comentarios propios de la clase, pero en la clase nos vamos a conectar a través de Zoom porque en Google Classroom ya saben que la comunidad teológica anda, como la 4T, anda haciendo recortes aquí y allá, ¿no? Entonces, se han comprado mucho esa idea de los recortes presupuestales y ya no nos dejan allá grabar. Eh, Antes podíamos grabar desde Google Classroom y ya no. Entonces, hoy que le comenté al profesor Hugo Gallardo para decirle que activaran la posibilidad de grabar la clase desde Classroom, me dijo que pues que el recorte ya había llegado ahí y que ya no había posibilidad de grabar. Por eso nos venimos a esta plataforma. Sí, entonces eh, en Classroom van a estar las tareas, incluso las diapositivas estas, pero la clase la vamos a dar en Zoom para poder grabarla y los alumnos que no puedan conectarse, pues puedan verla después, ¿sí? Entonces, allí está. Muy bien, dice David Félix, mil gracias por grabar las clases. Tengo muchas fallas en mi conexión. Estoy en el cerro y es muy inestable mi conexión. Pues esperemos que gane Delfina Gómez en el Estado de México para que mejore el internet. Esperemos Vamos que sí. entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué son los profetas? Ujú. ¿Qué son los profetas? Si nosotros hiciéramos una breve encuesta en nuestras iglesias sobre lo que son los profetas, ¿qué posibles respuestas podríamos encontrar? O piensen ustedes, antes de empezar sus estudios teológicos, ¿qué concepción tenían sobre el profetismo? ¿Qué pensaban o qué escucharon en la iglesia sobre los profetas? O especialmente en las tradiciones que sostienen que todavía hay profetas hoy. ¿De qué naturaleza son esos profetas? Las iglesias que han resucitado a los apóstoles también, ¿no? Hermano José. En lo personal, en los seminarios pentecostales nos enseñaban que profetas pues era que vaticinaban el futuro, ¿no? Ujú, ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se cree, bueno, es la teología esa bueno, el pentecostalismo tiene esa teología, ¿no? O esa concepción de profetas, vaticinar el futuro, ¿no? ujú. Entonces, esa es la concepción que se tiene de este lado. Sí, hay una visión muy extendida sobre el profeta como un vaticinador del futuro. Y esta concepción no es propia de la religión judeocristiana, sino que incluso en los vecinos de Israel utilizaban mucho esa cuestión del vaticinio, de vislumbrar el futuro, y especialmente eran los reyes o los comandantes de un ejército quien antes de una batalla consultaban sobre el futuro, sobre el desenlace de esa batalla, ¿sí? Sobre la cuestión de qué nos depara el destino, ¿sí? Entonces, sí hay, sí hay una cuestión de vaticinio, ¿no? En la concepción, en la concepción del profetismo, incluso en la propia Biblia hebrea, vamos a encontrar cuestiones como esas, ¿no?
de vaticinar qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace. Y en efecto, en ciertas iglesias contemporáneas hay esa cuestión. Por ejemplo, yo tenía un alumno que él me decía, a mí un hermano me dijo, yo te profetizo que te vas a casar con tal persona, y dice, y terminé casándome con ella, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que se conoce como la profecía autocumplida. No necesariamente es que ese hermano se haya casado con su esposa porque un profeta vino y se lo dijo, sino que hay una sugestión mental que cuando alguien viene y le dice, oye, Dios me dijo que tú te vas a casar con esta persona, eso no necesariamente tiene que venir de Dios para que acontezca. ¿En qué consiste la sugestión mental? En creer que esa palabra profética que X persona ha recibido, creer que en efecto proviene de Dios. Y entonces, inevitablemente, yo me voy a casar con esa persona porque es la voluntad de Dios. Y a eso se le conoce como la profecía autocumplida. Ajá. Y entonces, ahora bien, Luis Alonso Shekel y José Luis Sicre, estos dos biblistas españoles, estos dos hebraístas españoles, dicen, los profetas son mensajeros de la palabra de Dios en la historia y para la historia. Esta frase muy corta dice mucho, porque justamente está diciéndonos que un profeta no es necesariamente un vaticinador del futuro, sino más bien, fundamentalmente, es un mensajero de la palabra de Dios, ¿no? Y esto nos conecta justamente con ese profeta Malaquías, cuando aquí se habla de mensajeros de la palabra de Dios, que como he mencionado, como nosotros solemos dividir el canon del Antiguo Testamento, en nuestro canon, el Antiguo Testamento concluye con Malaquías. Pues el término Malaki en hebreo significa mensajero. Y a veces podría traducirse también como ángel, porque el ángel es justamente un mensajero de Dios o de los dioses, dependiendo la cultura, dependiendo la religión, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, un profeta es un mensajero que porta la palabra de Dios. ¿En qué circunstancia? En la historia y para la historia. Y aquí hay una conexión justamente con ese lugar común, con ese pensamiento muy extendido en la gente que piensa en primer término de un profeta como un vaticinador, porque las ocasiones cuando un profeta hebreo vaticina el futuro, lo hace en función no de la inevitabilidad de ese acontecimiento. Es decir, cuando el profeta hebreo anuncia el futuro, no, ese anuncio sobre lo que va a pasar en el futuro no se da a partir de un futuro inevitable, es decir, hacia allá nos estamos encaminando, sino cuando
el profeta anuncia el futuro, lo hace a partir del presente. Cuando el profeta le dice al pueblo de Israel, si no te conviertes de tus malos caminos, va a venir un enemigo que te va a conquistar. Ese vaticinio profético no está anunciando que es inevitable la conquista. Lo que está anunciando es que ese futuro es previsible en función de este presente. Si no te conviertes, si no abandonas la religión cananea, la religión orientada a Baal, en este caso, que siempre fue una tentación para Israel, entonces va a venir un enemigo como el imperio asirio, como el imperio babilónico, y va a terminar conquistándote. Por eso, Shekel y Sicre dicen que los profetas son mensajeros de la palabra de Dios en la historia y para la historia. Por ello, los profetas son hombres de la palabra. Esto es muy importante. Un profeta no es un prestidigitador, no es alguien que predice el futuro, fundamentalmente. Es más bien el portador de la palabra de Dios. Y esto significa que han de poner a disposición de Dios sobre todo su lenguaje. Esto es muy importante porque Dios habla siempre en términos humanos. Y la profecía es un fenómeno lingüístico, y esto es muy importante. La profecía es un fenómeno lingüístico porque aquel que ha sido llamado a proclamar el mensaje de la palabra de Dios se ha puesto a disposición de Dios, sobre todo en su lenguaje. Y esto significa que para que el mensaje profético sea eficaz, tiene que anunciarse en la lengua que pueda discernir el pueblo. Y aquí vamos a encontrar una distinción entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, especialmente en algunas iglesias de orígenes paganas, van a introducirse influencias de esas religiones paganas en la glosolalia, en el hablar en lenguas. En el Nuevo Testamento, el hablar en lenguas no era un fenómeno propio de los cristianos. La glosolalia, como ese fenómeno de hablar sin ton ni son, era practicado por otras religiones del Mediterráneo. Entonces, hay una diferencia entre el profetismo del Antiguo Testamento y el profetismo del Nuevo Testamento, porque cuando la iglesia cristiana se abre al mundo pagano, con ese abrirse al mundo pagano, la propia iglesia está recibiendo influencias de aquellos que antes de su fe cristiana militaron en un sinnúmero de religiones, especialmente en la región del norte de África y de las costas del Mediterráneo. Y en algunas de esas religiones se practicaba la glosolalia, entraban en éxtasis, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, en Grecia. Ahí vamos a encontrar justamente que la profecía de Delfos precisaba de un traductor, de un intérprete, porque
lo que el oráculo trataba de decir no era, no se entendía y se necesitaba que alguien interpretara esas palabras. Y había una suerte de un momento estático cuando la pitonisa que estaba en Delfos entraba en un trance, en un éxtasis, y empezaba a prorrumpir una serie de palabras similares a las de la glosolalia. Los modernos investigadores dicen que la gruta en la que se metían las sacerdotisas de Delfos expelía una serie de gases que hacían que los que entraban a esa cueva entraran en un éxtasis y empezaran a hablar en así como el fenómeno de la glosolalia, ¿sí? Entonces, cuando Shekel y Sicre dicen que los profetas son hombres de la palabra y que eso significa que han de poner a disposición de Dios sobre todo su lenguaje, están enunciando que la profecía es un fenómeno lingüístico y que el profeta, como anunciador de Dios, su palabra debe ser suficientemente clara para el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento no se precisaba de un intérprete de la palabra profética porque no estaba el fenómeno de la glosolalia. Y aquí ya encontramos entonces esa distinción entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Y continúan Shekel y Sicre diciendo, como si tuvieran que dar la carne y sangre, la vida y expresión de su lengua, para que en ellos se encarne la palabra de Dios. De tal manera que el prólogo de Juan 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no hubiera sido posible llegar a ese discernimiento del verbo encarnado de Dios sin los profetas, en los cuales se encarna la palabra de Dios. Y este encarnar la palabra de Dios significa que se menta, que se predica, que se proclama, que se enseña la palabra de Dios en términos humanos que cualquier otro hombre que tiene el mismo código lingüístico puede entender esa palabra profética. Eso, a grandes rasgos, es un profeta. ¿Comentarios aquí o sigo con la siguiente diapositiva? Yo. Hay, Adelante, hermano José. ya hablando de la glosolalia, por ejemplo, en términos ya modernos o contemporáneos, tiene que ver con algún, hoy, como algo psicológico para para estar en ese trance así. Bueno, hoy en día, ¿no? Con estos teólogos, bueno, con estas nuevas, con los nuevos neopentecostalismos, ¿no? Se da mucho este hecho. Sí, Tendrá que ver con algo así. la glosolalia contemporánea tiene que ver con, con una, con un momento también de éxtasis, de fervor, en el que la gente es sometida a tal influencia que empieza justamente a hablando en otras lenguas o en otros idiomas, y eso no necesariamente se traduce en una cuestión de una llenura del espíritu,
sino más bien en una cuestión donde está uno en una gran masa humana y está uno siendo influenciado por esos otros. Y especialmente en ese fenómeno cuando casi son obligados a reproducir lo que está sucediendo. Y entonces la persona que no logra concitar la glosolalia, pues se le ve como un elemento extraño dentro de esa masa informe que está practicando la glosolalia. Y quien no logra insertarse en eso, llega a descuadrar. Y los antropólogos y los sociólogos han estudiado ese fenómeno y incluso la psicología colectiva, ¿no? La psicología de las masas, han llegado a, a decir, han llegado a mencionar que en efecto la glosolalia moderna es producto de un éxtasis colectivo, de un fenómeno masivo. Entonces, estos modernos estudios sobre la glosolalia nos permiten entender mucho de los fenómenos que nosotros encontramos en los textos bíblicos, ¿sí? Entonces, yo una ocasión que estaba en un culto pentecostal, vino mi amigo que me invitó a ese culto y, y, y luego de estar cantando y cantando y cantando, muchos empezaron a hablar en lenguas. Y lo que siempre se dice en esos círculos, el Espíritu Santo está cayendo, ¿no? Es la presencia del Espíritu Santo. Y entonces vino la esposa de ese amigo mío y me dijo, Emanuel, el Espíritu Santo me está diciendo que quiere que tú hables en lenguas. Y entonces vinieron como 6 hermanos, me pusieron las manos en los hombros y en la cabeza y empezaron a orar en lenguas, ellos, para hacer que yo hablara en lenguas, porque el Espíritu Santo les estaba diciendo que yo debía hablar en lenguas. Y ya luego de 15 minutos de que habían estado orando por mí, pues yo ya se me había cansado la cabeza y los hombros y ya me los quité de encima y les dije, y les dije, ¿qué pasó? ¿No que el Espíritu Santo quería que yo hablara en lenguas? Y me dijeron, es que tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Ah, y no pude hablar en lenguas, a pesar de que todos estaban ahí, ¿no? No sé, no sé por qué no pude, yo creo que no soy de los elegidos, y entonces, o no experimenté la llenura del Espíritu, y pues no pude, y hasta ahora nunca he hablado en lenguas, ¿no? Entonces, eh, no, no sé qué es hablar en lenguas. Sí, pero sí, la sociología, la psicología y la antropología hoy tienen estudios. Después voy a compartir ahí en el Classroom algunos de esos estudios por si ustedes quieren darse el tiempo de leer alguno de ellos y luego lo comentamos. Ustedes pueden decir, no, pues sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Desde el ámbito de la academia. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué no son los profetas? Quizá valga la pena también enunciar lo que no son los profetas del Antiguo Testamento. En este sentido, Israel Matuk
escribe lo siguiente: los profetas no fueron filósofos, a pesar de que sus enseñanzas implican un sistema de pensamiento. Y esto es muy importante porque digamos que la teología cristiana, tal como fue enunciada por la siguiente generación que sucedió a los apóstoles, que esa siguiente generación se denomina padres apostólicos, y después de ellos los padres de la iglesia. Cuando empezaron a hacer teología a partir del siglo II, como ya lo hemos visto, pues se sirvieron no solo de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento ya, sino también de la filosofía para hacer teología. Y es muy interesante lo que remarca Matuk cuando dice que en primera instancia los profetas no fueron filósofos y no deben ser considerados filósofos, a pesar de que sus enseñanzas implican un sistema de pensamiento. Claro, hay todo un pensamiento profético, pero eso no es una filosofía. En ellos, las ideas están interrelacionadas, pero no forman un sistema. No hay un sistema profético como si hay un sistema filosófico, ¿sí? Entonces hay que descartar eso. Pero como he dicho, la filosofía se nutre de profetas y de filósofos. La teología se nutre de profetas y de filósofos. Entonces, no vamos a encontrar en los profetas un pensamiento filosófico, a pesar de que en los profetas haya una ética, una moral, no vamos a encontrar una filosofía en los profetas. Y eso es muy importante. Y entonces vamos a ver también cuáles son las distintas designaciones del profeta. Esto es muy importante porque si bien nosotros denominamos genéricamente a los portavoces de Dios con la palabra griega profetes, que en griego profetes significa que dice con anticipo, detrás del término profeta sí está esa cuestión de un vaticinador del futuro, alguien que predice el futuro. Y esta voz, profetes, se descompone en el prefijo pro, antes, femi, yo hablo, y el sufijo tes, el agente. El profeta es aquel que habla con antelación. Ese es el profeta etimológicamente hablando, y detrás de esta etimología está, en efecto, eso que se anuncia por anticipado. Aquí detrás del término profetes sí está la cuestión de el anuncio del futuro. Pero los hebreos tenían al menos 4 formas distintas de denominar a quien hacía las funciones de un profeta.
Y esas 4 formas de denominar a quien fungía como profeta está primeramente vidente, en hebreo, roé. Visionario, osé, que en la Reina Valera suele traducirse tanto roé como osé como vidente. Pero hay que hacer esa distinción. Osé es más bien un visionario. Aunque la Reina Valera lo traduzca siempre osé como vidente. El otro término es hombre de Dios. Ish Elohim. Ish Elohim. Y finalmente, Naví, profeta. De donde viene la segunda sección que hemos visto, Nevi'im, profetas. ¿Sí? Estas 4 formas se utilizaban, especialmente estas 2, en la antigüedad. ¿Sí? Son más antiguas. Antes de que apareciera este término Naví, estaban estas, incluso la tercera, porque a Moisés, a David se les designa como hombres de Dios. Vidente, roé. Este término se usa solo 11 veces en el Antiguo Testamento, 7 de las cuales se le aplica a Samuel, el último juez de Israel. Entonces, esto es muy interesante. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Y especialmente Primera de Samuel 9:9 tiene que ver, acuérdense, en el contexto de las burras del padre de Saúl que se han perdido, y Saúl manda, y el padre de Saúl lo manda a que busque esas burras perdidas, y no las encuentran, y llegan a la ciudad, al pueblo donde vivía Samuel, y dicen, pues, ¿por qué no aprovechamos que aquí está el vidente para que él nos diga dónde está? Es decir, alguien que puede ver. Y dice 1 Samuel 9:9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, al roé. Y noten, porque al que hoy se llama profeta, Naví, entonces se le llamaba vidente. Y aquí entonces encontramos de que antes de que al profeta se le llamara como tal, se le denominaba roé, vidente. Y aquí vemos cuál era una de las funciones del profeta o del vidente. Se acudía a él para consultar a Dios. Y como he dicho, este fenómeno de consultar a Dios o a los dioses no era un fenómeno exclusivo del judaísmo o de los hebreos. Prácticamente todos los pueblos de la antigüedad consultaban a Dios a través de diferentes formas. Algunos leían las entrañas de un animal recién sacrificado. Algunos lo hacían viendo las estrellas, por eso la astrología. Entonces, todos ellos eran videntes. Y aquí dice claramente que este texto también nos enuncia
que es un texto que se escribe en tiempos de los profetas. Vean la antigüedad de este libro de Samuel. Está hablando de un tiempo pasado, pero allí justamente se enuncia cómo Samuel no fue el que escribió la obra que lleva su nombre, porque no estaría esto. Y en Crónicas 9:22, ¿qué dice? Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Hoy a nosotros o a Samuel se le denomina profeta, pero él mismo, cuando él vivió, no tenía ese título, sino el de vidente, el de Roé. Y ya cuando el término Naví se impone, entonces se le empieza a aplicar. Uh-huh. Visionario, o sé. Como he dicho, la Reina Valera regularmente traduce este y Roé como vidente. Pero José Luis Sicre dice, no, hay que hacer una diferencia. Este término se utiliza en 16 ocasiones, vean, se utiliza más que Roé. Roé 11 veces y Osé 16. Y 10 de las cuales se usa en crónicas. Acá tenemos una cita de 2 de Samuel 24:11 que dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, visionario de David. Si ustedes leen la Reina Valera, en lugar de visionario va a decir vidente. Pero hay que hacer muy clara esa distinción. Se acercan, pero no son lo mismo. Una cosa es el vidente y otra cosa es el visionario. Y aquí vemos cómo David, en el caso vean, aquí se une esta cuestión ya de Gad como Naví, pero tenía la función de un visionario, alguien que tenía visiones. ¿Y para qué lo consultaba el rey? Pues para saber, por ejemplo, si debía ir o no a la guerra, especialmente. Uh-huh. Hombre de Dios, Ish Elohim. Este título aparece 76 veces, 55 de las cuales ocurre en el libro de Reyes o en los libros de Reyes. Y vean, el mayor número de veces se le aplica al profeta Eliseo, 29 veces. A ese gran campeón del profetismo. Elías, 7 veces. A Moisés, 6 veces. Samuel, quien además era Roé, 4 veces. Al propio rey David, 3 veces. A Semaías, 2 y a Hanán, 1 vez. Y pues aparecen otras alusiones e incluso algunos profetas que son anónimos, que no tenemos su nombre, pero que en el texto bíblico se les denomina el hombre de Dios, ¿no? El Ish Elohim. Y finalmente,
el término que estamos esperando, Naví, el profeta. Y dice José Luis Sicre, con sus 315 usos en el Antiguo Testamento, Naví es el término más frecuente, el clásico, para referirse a los profetas, sobre todo a finales del siglo VII y durante el VI, coincidiendo con la redacción de la historia deuteronomista y con profetas como Jeremías, Ezequiel y Zacarías. ¿Sí? Entonces, para aquellos de ustedes que ya tuvieron introducción al Antiguo Testamento o incluso teología del Antiguo Testamento, recuerden que la historia deuteronomista justamente nace en el Reino del Sur, en Judá, y se desarrolla posteriormente en el exilio en Babilonia, y pues arranca con el libro de Deuteronomio e incluye a Josué, a jueces, a reyes y a estos profetas que son parte de esta tradición deuteronomista. Una de las teologías más significativas del Antiguo Testamento, la teología del Deuteronomio, que siguiendo la teoría documental del Pentateuco, pues sería la cuarta y la última de esas teologías que constituyeron el Pentateuco. Y entonces, ¿cuándo, en qué momento surge el profetismo en Israel? Los profetas de la Biblia no surgieron al azar, como dice Moscón, no cayeron del cielo, no vivieron fuera de la historia, vivieron en el tiempo y en el espacio, en épocas y en lugares concretos. Brotaron del suelo sufrido y maltratado de los pobres de la tierra. Y esto es muy importante. El profetismo nació frente a los abusos del poder político y económico en Israel. Eso es muy importante señalar. Los profetas aparecieron en los momentos más difíciles y críticos de la historia del pueblo de la Biblia. Siempre que Israel experimentó grandes crisis religiosas, políticas, militares o económicas, siempre hicieron acto de presencia los profetas. Ellos aparecieron cuando surgieron la monarquía, los reyes. Se hicieron imprescindibles con la falsa religión al servicio del poder dominante. Por ejemplo, cuando Elías confronta a Acab, lo hace justamente porque Acab ha permitido que se introduzca en Israel el culto a Baal, que ha llegado de la mano de esa princesa cananea, de esa princesa siria, que es su esposa Jezabel. Y de la mano de Jezabel se ha metido en Israel el culto a Baal. Y esto es muy importante señalarlo, porque especialmente desde ciertos círculos, incluso desde la teología feminista, cuando se critica la concepción de la alianza de Dios con su pueblo, del pacto de Dios con su pueblo a través
del entendimiento de un matrimonio, de tal manera que un profeta como Oseas puede denunciar la idolatría de Israel como una infidelidad matrimonial, cuando se critica el hecho de que el Dios de Israel sea un Dios celoso, que no permita ningún otro Dios o ninguna otra diosa, ninguna iconografía sobre ese Dios. Cuando se critica eso, se dice que el Dios de Israel es profundamente narcisista, que el Dios de Israel quiere exclusividad porque su narcisismo no le permite dejar de ser el número uno, el primero, el esposo, el Baal, el Señor, el amo, el dueño. Pero esas críticas no tocan el tema medular de por qué Dios no permite la idolatría en su pueblo. No tanto porque Dios mismo se ha vejado, no tanto porque a Dios, porque Dios sea narcisista, sino porque la idolatría siempre ha dado paso a la injusticia. Y eso es y eso se deja ver claramente en el relato de la viña de Nabot, que es acechada por Acab. Acab le dice a Nabot, yo quiero que me vendas tu viña, y Nabot le dice, no, no se la puedo vender porque es la heredad de mis padres. Y entonces Nabot se regresa a su palacio, y cuando Jezabel lo ve todo triste, le dice, pues, ¿qué te pasa? No, pues es que Nabot no me ha querido vender su viña. Y Jezabel dice, pues, ¿cómo no te la va a vender? Tú eres el rey de Israel. Y consigue esa viña a las malas, pero justamente porque es la idolatría la que permite esa clase de injusticias. La fe en Yahvé no permitiría esa clase de injusticias. Por eso, los profetas aparecieron cuando surgieron la monarquía con sus excesos, los reyes, la falsa religión al servicio del poder dominante. Profetas y reyes son coterráneos y contemporáneos, pero enemigos declarados. El profeta está ahí para decirle al rey que aunque él sea el rey, no está por encima de la Torá, no está por encima de la enseñanza y de la instrucción del Señor, que él mismo está sometido al imperio de la ley, aunque sea el rey. Entonces, los profetas aparecieron para defender al pueblo, y esa era una de sus funciones, de los excesos del rey. Y allí tenemos a Natán yendo a ver al rey David cuando éste había asesinado a ese soldado hitita, a Urías el hitita. Y Dios le dice que ha cometido un grave pecado. Entonces, no podemos entender a los profetas sin los reyes, porque siempre los profetas denunciaron los excesos, y también van a señalar, desde luego, a los sacerdotes, cuando los sacerdotes también han abandonado la enseñanza de la Torre. Y entonces aquí tenemos esta bibliografía mínima para esta clase, ¿no?
Está Matuk Israel, El pensamiento de los profetas, Luis Mosconi, Los profetas, hombres de fe y de lucha, Shekel y José Luis Sicre, Los profetas, ¿no? Y José Luis Sicre, Profetismo en Israel. Entonces, ¿algún comentario, hermano José? Sí, solamente mirar sobre por ejemplo, los reyes tenían sus propios profetas. Sí, Habría, no sé, a ver, habría profetas, digamos, de élite y profetas así por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar sobre que brotaron así del sufrimiento, de la condición del pueblo de Israel, porque sí, supongo que ajá, David tenía sus hay propios pro- profetas. sí, claro. Por ejemplo, uno de ellos era Gat. Sí, en la corte hay profetas cortesanos. Por ejemplo, uno de ellos es Natán y otro de ellos es Isaías. Por eso el capítulo 6 de que nos transmite el llamamiento de Isaías dice, en el año en que murió el rey Osías, porque él estaba vinculado a la corte. Ajá. Incluso esos profetas, digamos que vivían de la corte, recibían un emolumento económico de la corte. Ajá. Entonces ellos estaban más vinculados al rey y digamos que estaban condicionados por ser profetas de la corte, estaban más condicionados pues a congraciarse con el rey. Incluso tenemos en los textos bíblicos varias ocasiones cuando hay esos profetas cortesanos, vienen y le dicen al rey lo que el rey quiere escuchar, lo que el rey quiere oír. Y están los otros profetas, digamos, populares, ¿no? Que no están vinculados a una escuela profética, porque también hay que decirlo, hay escuelas de profetas. Ajá, y en esas escuelas de profetas, pues tenemos, por ejemplo, a Elías y más particularmente a Eliseo. Cuando habla de los hijos de los profetas, está hablando justamente de los discípulos de un profeta. Uh-huh. Entonces hay escuelas proféticas. No podríamos entender eh, la, la redacción definitiva de Isaías sin saber que hay una escuela profética detrás de los 66 capítulos de Isaías, ¿no? Hay por lo menos 3 profetas de 3 épocas diferentes, ¿sí? Entonces hay profetas, en efecto, vinculados a la corte, y hay profetas como el profeta eh, Amós, ¿no? Que dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. El Señor me llamó de detrás del ganado para enunciar que él no provenía de esos círculos proféticos vinculados a la corte, vinculados a Samaria o a Jerusalén, y que más bien era un profeta porque Dios lo había llamado, no porque formaba parte de una escuela de profetas o de un círculo profético. Uh-huh. Sí, es muy interesante lo que usted ha señalado, en efecto, ¿no? Y regularmente esos profetas, por ejemplo, cuando al profeta Amós le dicen, vete, o al profeta Miqueas le dicen, vete de aquí, ya no profetices más aquí, regrésate a tu pueblo, ¿no? ¿Y quién le dice eso? Un funcionario de la corte, ¿no? Porque su mensaje es incómodo, le causa incomodidad al rey. Hubo reyes que tenían temor de los profetas y decían, está bien, vamos a hacer lo que el profeta dice, o lo mandaban a consultar,
y obedecían lo que el profeta decía porque era la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero hay profetas, hay reyes a los que no les importa la palabra profética y que los echan a la cárcel, los ponen en el cepo o los asesinan, como a ese Zacarías del que habla el Señor Jesús, que digamos que también hay profetas, no de profesión, también esto es muy importante, sino profetas de momento, que en un momento particular, dice el texto bíblico que viene el Espíritu sobre ellos y empiezan a predicar, pero ellos no eran profetas profesionales en ese momento. Y ese es el caso de Zacarías. Zacarías estaba en el templo, el Zacarías que cita Jesús en Mateo, estaba en el templo, de pronto viene sobre él el Espíritu de Dios y empieza a profetizar, y eso no le gustó al rey, y el rey dijo, pues mátenlo, y muere apedreado, ¿no? Entonces, mmm, eh, los, eh, los, los profetas que no tienen un círculo, que no forman parte de una escuela, son más propensos a ser asesinados. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra Y, duda. y, y esas escuelas, ¿quién las funda? ¿Los mismos reyes? Es el Los mismos profeta reyes de el que Israel? Las escuelas. algunas eran subvencionadas por el rey para justamente para tener un grupo que justificara delante del pueblo que, que el rey era respaldado por Dios. Y por Sí, eso porque había un pago, estaban en la nómina, digamos, de la corte. Pero había otros reyes, otros profetas como Elías y Eliseo, que ellos no forman parte de la nómina, que son una piedra en el zapato de los reyes. Y allí tenemos una escuela de profetas en Eliseo, ¿sí? Entonces, hay, cuando el rey quiere justificarse delante del pueblo, él mismo subvenciona, él mismo le paga a los profetas y él mismo espera oír de los profetas siempre una palabra favorable. Ajá. Por eso está ese relato bíblico cuando Josafat, el rey de Judá, va a visitar al rey del norte, eh, no sé si es Jeroboam segundo, y dicen, vamos a la guerra juntos, y Josafat, el rey de Judá, dice, pero primero hay que consultar a un profeta, ¿no habrá aquí algún profeta? Y vienen los profetas vinculados a la corte, esa escuela de profetas, y uno de ellos hasta se pone eh, unos cuernos de hierro para decir que van a ir a la guerra y van a ganar. Josafat se da cuenta que esos profetas son unos farsantes, que esos profetas están diciendo lo que el rey quiere escuchar. Y entonces le dice al rey de Israel, ¿no habrá algún otro profeta del Señor al que podamos consultar? Y es cuando dice, sí, ahí está este profeta, pero no suelo consultarlo porque siempre me dice cosas desfavorables, siempre profetiza en mi contra. Josafat insiste y mandan a traer ese profeta, y él viene y dice, no vayas a la guerra porque van a perder. Y el rey de Israel dice, te lo dije. Y el falso profeta le da una bofetada al verdadero profeta y le dice, ¿por qué camino vino el Señor y te anunció a ti esto?
Y el profeta verdadero ahí mismo le da una palabra profética para decir que iba a morir por haberlo abofeteado, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo hay un círculo de profetas vinculados a la corte que están ahí para adular al rey, para decirle, ay, ¿de qué color es este manto? Del color que su majestad quiera, ese es el color, ¿no? Pero hay otros profetas que no están vinculados a la corte, cuya posición es siempre crítica y especialmente, y aquí hay una cuestión muy importante, el profeta está vinculado a la Torah. Ningún profeta va a predicar en contra de la Torah. Cuando el profeta habla de la justicia que Dios quiere, de la fidelidad, cuando combate la idolatría, siempre lo hace en función de la Torah. Por eso es que Jesús, en esa cita de Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, ¿sí? Porque hay una unidad indivisible entre la Torá y los profetas. Y esa unidad indivisible es que el profeta está siempre sometido a la autoridad de la Torá. Y eso es algo que a los reyes se pasan violentando la Torá y entonces viene el profeta y les llama la atención. En ese ejemplo que he puesto de Josafat y el rey de Israel, encontramos justamente los profetas falsos y el profeta fiel a Dios que anuncia la palabra de Dios, aunque ésta esté en contra del rey. Bueno, no quería tocar el tema de los feminismos, ¿no? Diría en algún momento el López Obrador, las innombrables en estos momentos. Pero habría que ver, por ejemplo, la Débora, ¿no? ¿Débora pertenece a la corte o es profeta del pueblo? ¿De dónde surge su profetismo? Bueno, me parece que está con el rey, ¿no? Y me parece que es de la corte también. ¿Por qué le parece a usted que está con el rey y es de la corte? Bueno, está, ay, por el relato, ¿no? Que donde dice que, bueno, es con el relato donde está el general del ejército, no sé cómo se llama. Este, Eso hace suponer eso, ¿no? Pero no sé si esté bien o no. Porque quien trabaja para el rey Eh, es obvio que, este, en el caso de algunos profetas como Débora o de una profetisa como Débora, vamos a encontrar que si bien hay profetas vinculados a la corte, no necesariamente la palabra de ese profeta va a ser una palabra que siempre eh, respalde el obrar del rey. Y un claro ejemplo lo tenemos en Natán. Natán era un profeta pues vinculado a la corte junto con el otro profeta Gad. Digamos que Gad y Natán eran videntes del rey David. Pero cuando se da este fenómeno del asesinato de Urías, de la violación de la esposa de Urías, del embarazo de Betsabé, la esposa de Urías, cuando se da ese fenómeno, eh,
el profeta Natán viene a la corte muy de mañana y, y denuncia el pecado del rey David, pero lo hace de una manera extraordinaria porque le cuenta una historia al rey David. El profeta Natán es muy inteligente y no viene a dictar una sentencia contra el propio rey David. Es muy inteligente porque viene y le cuenta la historia y ya que una de las funciones del rey era dirimir en cuestiones de justicia, una de las funciones del rey era la judicial, ¿no? Dictar sentencia. Viene y le cuenta esa historia y hace que el rey David pronuncie la sentencia, que pronuncie el propio castigo. Y Natán, al fin, cuando el rey David ya ha pronunciado la sentencia, le dice, pues tú eres ese hombre. No le dio lugar a David para hacerse a un lado, ¿no? Entonces, un profeta como Natán, que era cercano a la corte, no obstante, su fidelidad está sobre todo con Dios y con su Torá, con su instrucción, con su enseñanza. Y en virtud de eso, él es responsable de ir y decirle al rey lo que él no quiere oír o lo que quizá el rey David no se había dado cuenta de lo que había hecho, porque él pensaba pues que era el rey y que él podía hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, no todo profeta que está vinculado a la corte necesariamente respalda todo lo que hace el rey. Hay ocasiones en que le cuesta a más de uno el pellejo cuando viene y le predica al rey, o al menos si no es asesinado, pues le cuesta la cárcel, ¿no? Entonces, hay casos así, donde no necesariamente el profeta vinculado a la corte, a pesar de que recibe una subvención o un apoyo de la corte, va siempre a respaldar lo que el rey hace, ¿no? Entonces, con Débora podríamos estar en un fenómeno como ese. Sí, sí, porque había olvidado el relato, ¿no? Y Débora está dentro de los jueces, ¿no? Así es. No sé, sí, está dentro de los jueces. Y no sé si, por ejemplo, Débora se le puede considerar como una profetisa o como una vidente, visionaria. Ajá, a O, Débora, o- a Débora debe considerársele en esa etapa porque es previa a Samuel, ajá, ajá, y ella llega a ser jueza de Israel y como en el caso de Samuel, desempeña también la función de visionaria o de tener visiones de, 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 mm, de poder guiar al pueblo de Dios en una coyuntura particular, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Débora y en el caso de Samuel, se da algo interesante. Ambos son jueces, pero además de ser jueces, tienen una función profética, pero no todavía como la del profeta con el término Naví, sino como Roé, como visionaria, ¿no? entonces el profetismo podríamos decirlo, va evolucionando, ¿eh? Claro, ¿O no? ¿O se le podría llamar así? sí, 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 desde luego el profetismo va evolucionando. Y esa Hasta que llega a evolución, Naví. por ejemplo, ajá, por ejemplo, esa evolución la podemos encontrar en esta clara distinción ya
del Naví, esa evolución la encontramos cuando encontramos a profetas que no escribieron sus profecías, que enunciaron la palabra profética y a pesar de que conozcamos sus nombres, no necesariamente sabemos el contenido de sus mensajes. O a veces tenemos el mensaje del profeta, pero ese profeta es anónimo, no conocemos su nombre. Pero digamos que esa evolución mayúscula se da con los profetas que ya nos han legado una obra escrita. Y esa es el punto cumbre de la evolución profética está allí, en que los profetas nos han dejado un corpus y especialmente, por ejemplo, los profetas mayores lo son en función no de que sean más importantes que los menores, lo son en función de que su obra es muy extensa. Y en el caso del profeta Isaías, pues tenemos una profecía de 3 épocas. De la época monárquica, después de la época del exilio, el segundo Isaías, y el tercero del posexilio, cuando están regresando del exilio. Así que el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías es una época de más de 100 años. Y ahí vemos la intensidad de esa escuela profética. También en Zacarías vamos a encontrar a más de un profeta Zacarías. En Zacarías también vamos a encontrar al menos dos épocas de la profecía. Y allí encontramos como en el caso de estas escuelas proféticas, los discípulos del fundador de esa escuela son fieles a su maestro y son tan fieles a su maestro que no se atreven a poner su nombre a la nueva profecía, sino que la añaden a la profecía del maestro. Y por eso tenemos una obra como la de los 66 capítulos de Isaías. ¿Sí? Entonces, sí hay una evolución de los profetas, desde luego. Claro que sí hay esa evolución. Aunque muchos no aceptan que, bueno, en muchos círculos eclesiales o denominacionales que no aceptan que Isaías esté compuesto por 3 Isaías. Les causa terror eso. Pues, pues aunque no lo acepten, las evidencias son contundentes. Sí, sí. Son bien claras la contundencia. Sí. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, nosotros no sabemos si realmente el profeta se llamaba Malaquías, porque ese más bien es un título, Malaki, mi mensajero. ¿No? Entonces, en ese caso ni siquiera estamos seguros de que el profeta se haya llamado Malaquías, no, sino que más bien el título, he aquí yo envío mi mensajero, Malaki, pues ese título le dio nombre a la obra, pero no necesariamente se trata de una persona llamada con ese nombre. Muy Pues sí, bien, está muy ¿alguna otra interesante, cosa? ¿no? Sí, 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 hundirse en los profetas es muy rico, es muy desafiante. Necesitaríamos un solo curso, nada más para acercarnos a la obra del profeta Isaías.
un Sí. curso entero pues de Sí, 4 meses, es lo que dura un semestre. es interesante también como por ejemplo, en el caso ya del Evangelio de Mateo, ¿no? Cómo utiliza mucho, es más, no sé si era fan de Isaías, ¿no? Porque es más isaíano que toma mucho de ahí. Y la iglesia cristiana ha denominado a Isaías como el profeta del Adviento y de la Navidad. Sí, aunque tiene sus bemoles, porque por ejemplo, cuando cita Mateo 1:22, cuando dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, en Mateo 1:22. Estamos frente a una interpretación midrashica. El midrash introduce en un texto bíblico una interpretación que originalmente el texto bíblico no contenía. Mateo 1:22 y 23 está citando a Isaías 7:14. Y en Isaías 7:14 no dice la Virgen. En Isaías 7:14 dice la joven o la doncella. El término que se utiliza allá es alma, no alma, sino alma, que significa joven en edad de casarse. No hace énfasis en la virginidad. Y nuestra Biblia Reina Valera traduce Isaías 7:14, he aquí que la Virgen estará encinta y dará a luz un hijo. Esa traducción no es correcta. Si los traductores se mantuvieran fieles al hebreo, tendrían que decir la joven, como traduce la Dios habla hoy. Pero en Mateo sí es una virgen, allá es Pártenos, que es una virgen. Estamos frente a una interpretación midrásica. Lo que originalmente Isaías 7:14 no decía que el Mesías iba a nacer de una virgen, Mateo se aprovecha de la traducción griega, la Septuaginta, e introduce el tema de la virginidad de María para hablar justamente del nacimiento virginal de Jesús. Y entonces, hoy a nosotros, el modo como algunos autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo, nos parecería escandaloso. Nos parecería no, hermenéuticamente hablando, no saludable, no sano. Pero los escritores del Nuevo Testamento interpretaban con bastante libertad el Antiguo Testamento, con mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Gálatas dice que Sara y, y la esclava Agar representan los dos pactos, ¿no? Agar representa el pacto del Sinaí y cuyos hijos todos son esclavos porque ella era esclava. Pues cuando uno lee el texto de Génesis, uno dice, aunque volteando la Biblia, uno diría, bueno, ¿de dónde uno podría sacar una interpretación como esa? Y Pablo dice, yo estoy haciendo una alegoría de Sara y de Agar. Los escritores del Nuevo Testamento se tomaron bastantes libertades hermenéuticas. Así es. Mateo es un evangelista que cita profusamente a Isaías. Por eso la iglesia le denomina el profeta del Adviento y de la Navidad. Ya. Sí, sí, todo esto. De hecho, no sé si acaba que mencionar el Midrash.
El Midrash, sí. Sí, sí. Pues hay algunos, no sé qué tanto los autores utilizaron más el Midrash que el mismo, la misma Torá, ¿no? O no sé, por ejemplo, hay muchas cosas, porque, no sé, llama la atención, por ejemplo, en el caso de María, ¿no? Cuando, no sé, cuando dice aquí la sierva de tu Señor, habría que entender bien en qué términos está hablando de siervas y sierva, porque María es esclava, ya que la esclavitud era muy frecuente, o era muy común en aquellos entonces. Entonces, ¿cómo hay que traducir por ya hermenéuticamente, no? Ya cómo traducir esa palabra, ¿no? Sierva, ¿como una esclava o como una Hay algunas, servidora, tradu- ¿no? hay algunas traducciones que, eh, que traducen así. Especialmente yo he visto ese tipo de traducciones en el ámbito católico. He aquí la esclava del Señor. Ajá. Y la mayoría de las Biblias católicas traducen la sierva en el sentido de humildad. Ujú. En el sentido no de que, desde luego María no era una esclava, pero asume una actitud de, de esclava ante el Señor. Ujú. Allá habrá que ver si el término para esclavo es dulas, habrá que ver si está ese término en femenino y entonces sería correcto traducir como esclava, pero no sé, yo no he analizado ese texto en griego, cuál es el término, pero si es el dulas, sería esclava en el sentido de esclavitud. Ajá. Sí, porque, bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Y pues sí, ahí está lo que usted decía, ¿no? El sumergirse en el profetismo del Antiguo Testamento, pues, lo interesante que es, ¿no? Y para no caer en los profetismos de hoy en día, que nada que ver, ¿no? No, pues es que la iglesia contemporánea está llena de apóstoles y de profetas, pero em, pues no tiene nada que ver ni con los apóstoles ni con los profetas de la Biblia. Sí, sí. Y pues sí, qué bien. Muy bien, pues entonces voy a subir la clase a YouTube y luego pongo la liga en Classroom. Allá voy a poner el sílabo y las tareas también allá. Y para grabar las clases, pues vamos a tener que conectarnos por Zoom. Sí, 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 está bien. Muy bien, pues bienvenido a la clase, hermano José, David. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes si Dios nos lo permite. Gracias, profesor. Buena tarde, compañero, profeta Félix. Buena tarde. Buena Saludos. tarde. Hasta luego. Hasta luego.